Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Tulio, por esta oportunidad de poder socializar nuestro artículo, el uso de la biomecánica en el calzado deportivo como reductor de riesgo durante la actividad física, junto con mis compañeros Antonio Enrico Campo y Giancarlos Rosales. Hicimos una revisión sistemática desde el grupo de investigación GIDEPRALS y el semillero de investigación, nuestros estudiantes y en conjunto con los docentes Antonio y Jan son licenciados en educación física, yo soy fisioterapeuta y doy la cátedra de biomecánica. Y dentro de los factores o todos los aspectos generales de la cátedra, nosotros revisamos gestos motores, deportivos y nos llama la atención mucho o nos llamó la atención hablar sobre, investigar, ahondar un poco sobre los riesgos durante la actividad física y el deporte. En relación con nuestro artículo, bueno, la problemática de investigación, porque aquí en Colombia y en el mundo, el calzado deportivo muchas veces no se tiene en cuenta como un método de prevención de lesiones o de mejoramiento del rendimiento y la técnica, o no se distingue esa parte de la reducción de los riesgos y queremos como aportar o quisimos hacer esa revisión y establecer unos objetivos frente a este estudio que pudiera comprender la incidencia de la biomecánica en la prevención de lesiones y mejoramiento del rendimiento. Entonces, hicimos un estudio con un enfoque sistémico interdisciplinar sobre los efectos de la construcción del calzado con intervención biomecánica. Nosotros realizamos una búsqueda en los motores especializados con bases de datos como Scopus, Redali, Cielo, Preoques, mediante términos de indagación y selección vinculados a estudios biomecánicos relacionados para la construcción del calzado del deporte y la actividad física. Utilizamos una metodología, que fue la Prisma 2009, y en todos los artículos que se ingresaron en la caja de notas pudimos eliminar algunos artículos duplicados. Luego de que incluimos esos artículos de investigación, revisamos de pronto el efecto de la construcción de zapatos ortopédicos o de biomecánica. La revisión que nosotros hicimos principalmente fue sobre esos estudios biomecánicos que se hacen en el laboratorio y que reconocen esa construcción de calzado concerniente a las variables de prevención de riesgo y rendimiento en los deportistas. Algo de pronto que quiero ahondar es cómo nosotros desde ese ámbito o esa función específica podemos, con esa tecnología y la inteligencia artificial hoy, ahondar sobre cómo es el calzado y las funcionalidades para correr, para desarrollar actividades físicas, deportivas, pueden mejorarse o se pueden establecer desde el acolchado, la estabilidad, el calzado minimalista y reconocer que atenúan el impacto, reducen la desaceleración, permiten la reducción de lesiones y mejoran el rendimiento mediante el uso de este tipo de zapatillas. Dentro de las investigaciones previas que se han examinado, diferentes construcciones de zapato evidencian que el cordón, la entresuela, el talón, el abocinado, la caída del talón, los zapatos minimalistas, son elementos incidentales en la estructura de una zapatilla que puede parecer como un accesorio, pero que realmente tienen unas medidas o relacionan una revisión científica para poder configurar los modelos de calzado de tipo biomecánico. Entonces, tener en cuenta el grosor de la entresuela, tener en cuenta las influencias de las sensaciones plantares, tener en cuenta todo ese patrón de calzado, ha demostrado que esa gama de calzado puede influenciar en la reducción de lesiones, puede influenciar en las ventajas controversiales de la influencia de la tecnología avanzada del calzado. Y hablo de ventajas controversiales porque no solamente evita lesiones, no solamente puede facilitar o puede impedir los riesgos, sino que también genera una cierta ventaja en los deportistas de élite, ¿cierto? Quería compartir ese índice de calzado minimalista porque
teniendo en cuenta la altura, la caída, el movimiento, las técnicas, el gesto motor deportivo. En cada uno de los deportes bueno, se revisa y se establece que tiene una ventaja, ¿cierto? Y todos conocemos de pronto deportistas élite, Messi, ¿cierto? Ronaldo, ellos establecen y relacionan un calzado deportivo con una alta tecnología que les permite figurar, ¿cierto? Una alta tecnología que les permite reducir riesgo, una alta tecnología que les impide desarrollar lesiones. Y eso bueno, haciendo la revisión sistemática, nosotros vimos cómo de pronto en porcentaje generaba una disminución considerable, perdón. Eh, Dentro de los materiales y métodos del proceso, nosotros hicimos una indagación o bueno, establecimos unos parámetros de revisión sistemática que incluimos dentro del estudio biomecánico de laboratorio, reconociendo que estos efectos de construcción para corredores, para atletas, para tenistas, para futbolistas, ¿cierto? Tenían una gran ventaja. Y queremos como llevar esa voz o llevar ese mensaje donde nuestros estudiantes en licenciatura de educación física muchas veces no tienen en cuenta estos parámetros y ellos son los más interesados en revisar estos aspectos y en conocer sobre estos aspectos en cuanto a nosotros. Muchas gracias. Le doy la palabra a mis compañeros. Ya no se te escucha. Habilita el sonido, Giancarlo, si vas a hablar. No. Ahora. ¿Ya puedo intervenir? Sí, sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primera instancia, mi nombre es Antonio Campo Peña, docente de la Universidad del Atlántico, también del programa de licenciatura en Educación Física. Bueno, y la temática precisamente es continuar lo relacionado con el artículo Uso de biomecánica en el calzado deportivo como reductor del riesgo durante la actividad física, una revisión sistemática. Quiero que tengamos en cuenta que en este aspecto hay una serie de variables muy marcadas relacionadas a esta temática. Uno es la biomecánica, está también en ese orden la incidencia de esta en el calzado deportivo, el riesgo y la actividad física. Aunque dentro de esto también hay una incidencia que va muy relacionada a lo que es el rendimiento. De igual forma, esto de calzado deportivo relacionado con la biomecánica también es un aspecto muy articulado a la indumentaria de nuestros estudiantes de acuerdo a su nivel de escolaridad en los colegios, a nivel deportivo, a nivel de deporte de alto rendimiento también. Entonces, tendríamos que analizar desde ese punto de vista cómo la biomecánica no solamente impulsa el desarrollo de la actividad física, sino que también forma parte de un aspecto donde muestra cómo desde el movimiento y desde el análisis de este podemos reducir también el gasto de energía. Entonces es muy importante desde este orden de ideas la elección del uso del calzado adecuado para poder realizar distintos tipos de actividades, sobre todo para evitar algunos aspectos relacionados con la fatiga, con la incomodidad, con alteraciones en la marcha, con el gasto energético, lo cual se puede dar teniendo en cuenta el tipo de zapatos que utilicemos. También, si no se usa un calzado adecuado para la práctica deportiva y para la práctica de actividad física, muchas veces esto puede generar lesiones, lo que hace que de pronto dentro de toda esta dinámica haya una implicación de los músculos y en este caso uno pueda llevarse a lastimar músculos, articulaciones. Bien, por eso
dentro de la investigación que nosotros estamos realizando, precisamente hay un artículo que pues plantea algunos aspectos que comenta de que los deportistas, algunos, hacen sus prácticas descalzos. No que esa sea la recomendación, sino que algunos lo hacen, ya que algunos calzados pues ocasionan lesiones en la pantorrilla, en el talón de Aquiles. Entonces, el objetivo principalmente del artículo es desde la prevención hacia las lesiones y el mejoramiento hacia el rendimiento en la técnica de cualquier actividad deportiva que implique calzado. Claro, relacionando la actividad física, los deportes. Entonces, esto hace de que realicemos un análisis desde el punto de vista que ofrece el calzado, desde el punto de vista de ese análisis del movimiento que hace la biomecánica, desde el punto de vista del confort, la estabilidad, el peso, la flexibilidad, la amortiguación, la pisada, que es un aspecto a tener en cuenta frente a esta temática que tiene que ver con el calzado, las tallas, la temperatura del calzado, el material. Bien, entonces todo esto tiene una incidencia hacia la prevención de lesiones, lo que hace de que haya un aspecto muy marcado hacia el rendimiento, hacia la técnica de los deportes como tal. Bueno, ya la maestra anteriormente, la maestra Marta comentaba que se hizo toda una búsqueda sistemática teniendo en cuenta algunas bases de datos como Scopus, Redalí, Cielo, ProQuest, entre otros, donde para poder hacer este estudio precisamente se hizo todo un análisis en la caja EGNOC para poder eliminar algunos artículos duplicados, llegando a unas consideraciones muy relacionadas a aspectos claves como los que estoy mencionando, que son lo que son la biomecánica, calzado deportivo, deporte, actividad física, riesgo y rendimiento. Tengamos en cuenta específicamente que aquí hay unos aspectos, como por ejemplo, que inciden desde la dinámica del uso de calzado, teniendo en cuenta la biomecánica, como por ejemplo, zapatos con cordones, efectos de un zapato minimalista, que hablamos efectivamente de un zapato minimalista, es un zapato precisamente flexible, que no pesa mucho, bien, el cual se presta para actividades en atletismo, para running y otro tipo de actividades deportivas, las cuales favorecen la pisada. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta. Efectos de la rigidez también del calzado, efectos en la caída de la punta del talón, bien, lo cual hace que tenga una incidencia entre las actividades que en este caso pues se puedan practicar en determinado momento. Entonces, esto tiene una importancia para finalizar mi aporte, donde la actividad física juega un papel importante muy relacionado al calzado, ya que, por ejemplo, actividades simples como caminar tiene un impacto significativo en el rendimiento, lo que hace que se deba tener en cuenta la prevención de lesiones en el momento que se coge el calzado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Para continuar entonces con este análisis del artículo, uso de la biomecánica en el calzado deportivo como riesgo, como reductor de riesgo en la actividad física. Este estudio resume el efecto de varias construcciones de calzado en la biomecánica de la carrera relacionada con el rendimiento y el potencial de lesiones. Teniendo en cuenta esto, los resultados que obtuvimos luego de ese análisis de todos estas investigaciones que pudimos encontrar, tenemos pues que nos permite incrementar el incrementar la rigidez del calzado, permite una mejora en la carrera en alto rendimiento,
que implica ser más flexible a la hora de la producción del movimiento con poca energía. También en el caso de la suela, que permite reducir de manera considerable el impacto de la pisada al, digamos, tener un alto nivel de carga. Adicionalmente, también el grueso de la entresuela mejora la amortiguación y atenúa el impacto que se utiliza en la dinámica de esas actividades físicas y que mejora la experiencia de la planta del pie. Adicionalmente, también la biomecánica del calzado nos permite no solo impulsar la actividad física, reduciendo el gasto de energía, sino que también permite generar comodidad en el espacio del tendón y el manejo de los zapatos. Eso es fundamental. Y que bueno, dentro de este estudio también se tienen en cuenta aspectos o características importantes como son los cordones y la ubicación del talón al momento de la aplicación de esta actividad física. Esto permite una discusión en cuanto a la dureza de la entresuela, que es fundamental al momento de la ejecución biomecánica del movimiento. Los materiales de la entresuela, como es el poliuretano, que es un material que es utilizado ampliamente en esta industria, pero que también tiene unos bajos parámetros de amortiguación. Entonces, es necesario tener o buscar alternativas en esos materiales que permitan mejorar esa condición de alto rendimiento, pero al mismo tiempo disminuyendo el impacto de o de lesiones. Anteriormente habíamos comentado de ese tipo de materiales o tipo de zapatos minimalistas que mejoran en cierto sentido las extremidades inferiores a través de esa biomecánica de movimientos que tiene un impacto importante sobre todo en el tendón de Aquiles. Entonces, esos modelos de zapatos tienen obviamente un fundamento en el patrón de movimiento y que obviamente nos permite hacer intervenciones específicas a la hora de ese aspecto tecnológico que comentaba la compañera Marta al momento de que los jugadores o deportistas, obviamente, personalizan su calzado teniendo en cuenta todas esas características que tienen dentro de su fisiología, ¿verdad? Ese análisis que ya se ha hecho. Y al mismo tiempo permite determinar unos movimientos globales y localizados que están basados en unos modelos que son validados, como es el modelo del multicuerpo dentro de la biomecánica. Asimismo, teniendo en cuenta esas discusiones, se generaron unas recomendaciones específicas o importantes para elegir el calzado adecuado a la hora de este tipo de actividades, como es el tipo de pisada, ¿verdad? Que tenemos nosotros, que utilizamos o que tenemos naturalizada. Entonces, antes de seleccionar esas zapatillas, es crucial, perdón, comprender el tipo de pisada y clasificarla. Normalmente en pisadas pronadoras, supinadoras, neutras, que permitan obviamente mejorar esa condición de la actividad física. La superficie que utilizamos al momento de esa actividad física, como es el asfalto, el trail, que es el camino sendero, la pista, ¿vale? El nivel de amortiguación también que se utiliza dentro de esta biomecánica, perdón, específica al momento de la actividad física. El ajuste también es necesario en las zapatillas, que tengan un ajuste adecuado, que permitan una comodidad, obviamente, pero al mismo tiempo que tenga suficiente espacio para los dedos y que nos permita tener un movimiento más ligero. Y finalmente, concluir que durante las últimas décadas estos estudios se han centrado en la entresuela y la construcción minimalista del calzado. Y esto nos ha llevado a unos hallazgos importantes, como son la rigidez de la flexión del antepié, que permite aumentar la rigidez de flexión dentro de un rango óptimo para mejorar el rendimiento atlético. Entre suelas suaves, entre suelas gruesas, zapatos minimalistas y la construcción del talón y los cordones dentro de esas zapatillas
¿verdad? Que ha tenido poca investigación, pero que permite tener una influencia de estabilidad. Entonces, se requieren unos estudios adicionales para poder alcanzar un nivel todavía mayor al momento de este uso biomecánico en el calzado, para minimizar el impacto de las lesiones deportivas. Gracias.